vamos a empezar primero contando un poco de la historia. ¿De qué es esto de JavaScript? Bueno, pues a principios de los años 90 se empiezan a desarrollar las primeras aplicaciones web, ¿no? Pero en aquella época las velocidades de conexiones eran súper lentas. Si os acordáis, pues teníamos los típicos modem que hacían unos ruidos muy raros, ¿no? Y que tardaban años en cargar una web. Entonces, ¿qué pasa? Que surge la necesidad de crear un lenguaje que se pueda ejecutar en el lado del cliente, lo que sería nuestro navegador. Antes todo se ejecutaba en el lado del servidor. ¿Cuál es uno de los principales motivos? Pues debido a estas lentas conexiones de las que hemos hablado, uno de los casos típicos que pasaba es que tú enviabas un formulario, tardaba en enviarse una vida y cuando lo querías, cuando llegaba al servidor, te habías equivocado en un campo, entonces tenías que el servidor volver a enviar la respuesta, cargar nuestro navegador los datos que estamos recibiendo del servidor y para decirnos que habíamos introducido mal un campo. Se perdía un montón de tiempo y un montón de datos, que en aquella época, que no tenía tarifa plana, pues pagaba por los datos que utilizaba. Entonces, la solución era, si conseguimos un lenguaje que podamos ejecutarlo en el lado del navegador, podemos validar el formulario sin tener que enviarlo. Con lo cual, ahorramos todo el tráfico de datos de enviar al servidor y recibir la respuesta y ganamos velocidad, ya que la validación en el cliente es instantánea, ya que no hay que enviarlas. Entonces, en 1995, este señor que se llama Brendan H., que trabajaba por aquel entonces en Netscape y hoy trabaja en Mozilla, creó un lenguaje que corría en el lado del cliente de esto que estamos hablando y lo llamó Mocha. Para más adelante se pasó a llamar LiveScript, ¿vale? Al poco tiempo, Netscape se alió con Sun Microsystems para poder dar potencia a este lenguaje, ¿no? Y cambiar el nombre ya por lo que hoy sí conocemos como JavaScript, ¿vale? A su vez, en paralelo, Microsoft creó lo que yo pongo dialecto entre comillas de JavaScript y lo llamó JSScript para evitar problemas legales. ¿Por qué digo dialecto? Porque era una copia de JavaScript con otro nombre y lo incorporó a Internet Explorer 3. En 1997, Netscape decidió que lo mejor era estandarizar el lenguaje para que cada uno no tirara por su lado y hubiera que hacer para cada navegador una aplicación diferente, ¿no? Entonces se envió a esta asociación, ¿no? Que se llama ECMA, que es la European Computer Manufacturers Association, ¿no? Y en junio de este mismo año se crea el primer estándar que se conoce como ECMAScript y se denomina ECMA 262, ¿vale? Esta entidad, ECMA, tiene varios tipos de estándares sobre otros lenguajes, por ejemplo C#, y el que corresponde a JavaScript es el 262. Hay varias versiones de JavaScript, ¿vale? Que siempre merece la pena comentarlas. Que os voy a enseñar un resumen de cuáles son, que están aquí, ¿vale? ¿Vale? La que se ha estado usando hasta hace poco y se sigue usando en algunas cosas es la versión ECMAScript 5, la 5.1, vamos, que es de junio de 2011. Como veis aquí, la que hemos hablando, la primera edición, que es de junio del 97. Luego fueron saliendo varias y la que hasta ahora ya sí, donde nos atañe al curso, donde vamos a la nuestra, la que vamos a usar para este curso, ¿vale? Es ECMAScript 6. Veréis que hay algunas funcionalidades que no se pueden usar en algún navegador en concreto. Internet Explorer, versiones antiguas, por ejemplo, veréis que en esto del desarrollo de aplicaciones web y de JavaScript, Internet Explorer es el gran enemigo. Ya el Edge nuevo soporta más cosas, pero bueno, Internet Explorer a día de hoy sigue siendo un quebradero de cabeza. Entonces, bueno, vamos a usar esta versión, que es un estándar desde junio del 2015. Como os digo, la mayor parte de funcionalidades las vamos a poder usar sin problemas y ya comentaremos más adelante en el curso qué pasa o qué tenemos que hacer si encontramos algo que no podemos usar. Y bien, esta es simplemente la parte de introducción, la historia de un poco de dónde sale este lenguaje. Veis que, bueno, para quien no lo sepa, no tiene nada que ver con Java, ¿vale? O sea, Java es un lenguaje totalmente diferente, aunque tenga el mismo principio de nombre. Y vamos allá a empezar lo que es un poco en materia, ¿no?